Muy bien. Hoy vivimos en una época en donde pareciera ser que el esfuerzo de los creyentes, de los cristianos, pareciera estar eclipsado por el esfuerzo de aquellos que son incrédulos. ¿Por qué? Pregunto, ¿será que las fuerzas seculares, mundanas, son más fuertes que las fuerzas cristianas? ¿Será que han sido tan fuertes las influencias de otras cosmovisiones y de otras tradiciones contrarias a la Biblia que han estrangulado el esfuerzo de los cristianos? Podemos decir que es porque los cristianos están siendo perseguidos. Hay mucha persecución hoy. Es cierto hasta cierto punto esto, pero podríamos explicar con eso satisfactoriamente el por qué los cristianos no están destacando tristemente como se supone que deberían. Si alguien pinta una gran pintura, si alguien escribe una gran novela, un cristiano, en algún momento va a ser reconocido, ¿sí? Los grandes novelistas, los grandes hacedores de arte, en algún momento son reconocidos, tarde o temprano, ¿verdad? Pero ¿dónde están hoy todos aquellos hombres y mujeres creyentes que se supone debiésemos estar destacando? Tenemos toda una generación que tristemente dicen, sí, es que yo soy cristiano y el cristianismo es para mí, Jesús es para mí, es para mis convicciones personales y mi individualidad, y todo lo demás, eso es público, eso es otra cosa. Y esa es tristemente una dualidad supuestamente cristiana que ha arruinado el verdadero entendimiento de un evangelio. Un evangelio, aunque existe esta denominación, ¿verdad? Que me gusta el nombre, pero no mucho la teología. Así. El evangelio completo, ¿verdad? Se supone que debe ser un evangelio de verdad así, integral, que abarca el todo de la vida, pero tristemente muchos cristianos lo han pedaceado, ¿verdad? Una cosa sabemos con certeza, que cada persona tiene un don, cada creyente tiene una habilidad o más de una habilidad que ha recibido de Dios. Pueda que ciertos creyentes todavía no hayan encontrado cuál es esa habilidad y a cierta etapa de la vida todavía la estén buscando, eso no es malo, pero de encontrarlo tienen, y se supone que una vez encuentren esa habilidad deben devolverle a Dios, como el himno que cantamos hoy acá, darle lo mejor al maestro, ¿sí? Reconocer al Señor por medio de ese don y desarrollarlo al máximo potencial. R.C. Sproul, el gran teólogo reformado del siglo XX, cuenta que él tuvo como profesor a un teólogo de apellido Herzner. Y este teólogo se destacaba porque era un maestro muy riguroso. Sus clases eran muy exigentes, muy demandantes. Y los estudiantes estaban aterrorizados de ese maestro, no querían tomar la clase de ese maestro. Hubo una materia optativa que era, por si la querían tomar o no, era de nivel superior, y era sobre la teología de uno de los más grandes teólogos de la Reforma y del puritanismo, Jonathan Edwards. Y en ese seminario dice Sproul que 22 personas se apuntaron a la clase, pero 20 solo se apuntaron como oyentes, porque tenían mucho miedo de enfrentarse a un profesor. Entonces ellos iban a la clase, pero solo iban de oyentes. Hacían las lecturas probablemente, pero no entregaban ningún tipo de trabajo porque no querían enfrentarse a la rigurosa demanda del doctor Herzner. Tenían miedo, solo dos obviamente la tomaron y uno de ellos era R.C. Sproul. Todos querían escuchar lo que el doctor Herzner tenía que decir sobre este teólogo Jonathan Edwards, pero no querían competir, no querían poner el esfuerzo de hacer el trabajo, de salir adelante en esa clase, no querían someterse a la disciplina de la enseñanza del doctor Herzner. Cierto estudiante regresó
después de su trabajo final, y cuando vio su calificación, el doctor Herzner le había puesto una C-. Eso es una nota bastante baja, ¿verdad? Es una nota bastante baja y no sé, tal vez serían un 55, tal vez de 100, algo así le diríamos aquí en Guatemala. Y el estudiante dijo, ¡ala, no puede ser, hombre! Pero si yo di lo mejor que yo tenía, yo di mi mayor esfuerzo. Le voy a ir a preguntar al doctor Herzner, ¿por qué me puso una nota tan baja si yo de verdad le puse el mayor esfuerzo que yo tenía? Le dijo, doctor Herzner, disculpe, pero ¿por qué mi nota es tan baja? Si yo puse todo mi empeño. El doctor Herzner, yo he visto algunos videos del doctor Herzner, él de verdad es un teólogo bastante antiguo de Dios para mí. Cuando yo nací, él ya era ancianito, imagínense. Y yo tengo 38 años. Y el doctor Herzner cuando hablaba en los videos era autoritativo, ¿no? Y el cuate se atreve a ir a preguntarle, el doctor Herzner le pregunta, ¿qué diste tú? ¿Qué? Le dice, ¿tu mayor esfuerzo? Si esta es tu nota, este no es tu mayor esfuerzo. Y el joven obviamente ya no le siguió preguntando. ¿Cuántas veces hemos creído que hemos hecho lo mejor que hemos podido? Y tristemente muchas veces hasta nos hemos como autoengañado. Hemos dicho, esto fue lo mejor que yo pude hacer. Si les gusta, bueno, y si no, no, ¿verdad? Tristemente. ¿Cuántas veces realmente hemos puesto todo nuestro empeño para alcanzar un determinado resultado? Hemos puesto suficiente esfuerzo y energía según nosotros, pero realmente no fue así. El doctor Herzner, volviendo al ejemplo de este muchacho, sabía muy bien que este muchacho no había hecho lo mejor que podía. ¿Sí? El doctor Herzner no le dijo, no, es que vos no podés. No, es que vos, ¿sabes qué? Mejor retírate porque vos no te... No, el doctor Herzner no le dijo que desistiera. Le dijo, simplemente no has hecho lo mejor que podías. En alguna medida, por duro y riguroso que suene, realmente el doctor Herzner lo estaba animando al muchacho, diciéndole, tú de verdad puedes dar algo más, no esto que me presentaste. Como cristianos, creemos en el perdón de Dios, claramente. Y entendemos que no vamos a perder nuestra salvación, que no vamos a perder la aceptación de la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Pero de ahí a menudo sacamos esta falsa conclusión de que como no vamos a perder nuestra salvación, como no nos pueden echar de la iglesia por no poner nuestro mayor empeño, entonces realmente no tiene sentido darle todo lo que tenemos. Hoy, por la gracia de Dios, un joven que pertenece a nuestra iglesia, pero allá en Estados Unidos, vino hoy a Guatemala y yo lo fui a traer al aeropuerto y lo llevé a la Antigua porque él tenía unos asuntos familiares allá. Y pues él va a New Covenant, a Nuevo Pacto, pero allá en Estados Unidos. Me dijo, qué gusto verte, William, que no sé qué. Y empezamos a hablar, 2 horas de tráfico a ustedes para Antigua. Y me dijo, mira, ¿cuál es tu proceso para hacer un sermón, un mensaje? ¿Estás seguro que me querías hacer esa pregunta? Le dije, porque yo me emociono respondiendo esa pregunta. Tenemos 1:30 de tráfico, contame. ¿Para qué? Me dijo. Ahí empecé yo a explicarle, ¿va? Y que estos son los procesos de la exégesis y que esto y lo otro, que esto no. Hijo, era yo feliz, ¿verdad? Y entonces él me voltea a ver y me dice, todo eso haces todas las semanas, antes de predicar. Sí, le digo yo. ¿Y por qué, ma? Como que dice, si solo predicas 30 minutos, 40 minutos, ¿por qué haces todo eso? Entonces yo le di gracias a Dios porque dije, bueno, tal vez estoy dando la impresión de que de verdad estoy poniendo mi mayor empeño. Y en alguna medida también me confronta porque cuando termino un mensaje digo yo, tal vez pude haber dado más, pero
también confío en la gracia de Dios que en todo lo que hice y si le puse el empeño adecuado, Él va a obrar, aún en medio de mi falta de excelencia. Ahora, no podemos sacar esa falsa conclusión de que como no vamos a perder la salvación, como no vamos a perder la comunión de las demás personas, entonces no tiene sentido en poner nuestro mayor empeño y hacer las cosas con excelencia. Y eso es una mentira que tristemente nos hemos creído, no solamente en términos de la iglesia, de nuestra comunión con los demás, sino en muchas áreas de nuestra vida. A veces creemos que de verdad, y díganme si no, a todos nos ha pasado, creo yo, que de verdad le ponemos ganas en algo en el trabajo y cuando lo presentamos a nuestro jefe, sí, pues ahí está bueno, va, Dios. Y entonces pareciera que no lo valoran, entonces uno se siente así como, ¿para qué le voy a poner otra vez tanto empeño si le hubiera puesto la mitad del empeño, de todas maneras me lo hubieran aceptado? Entonces empezamos a bajar el estándar propio debido a que operamos sobre la base de la reacción de la gente a nuestro trabajo y no sobre la base de lo que se nos ha demandado sin importar la reacción de la gente. Ninguno de nosotros ha logrado desarrollar su potencial al máximo. Siempre podemos dar más. Y obviamente hay que hacer esto con sabiduría. Esto nos lleva entonces precisamente al punto que aparece ahorita en la pantalla. La búsqueda de la excelencia. Esto es lo que pasa. Voy a poner un ejemplo en el tema de la música, porque es un tema que tal vez es fácil de ilustrar. Y también es fácil de poner el contraste porque son más los que fracasan que los que, que obtienen éxito en la música, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien empieza a tocar piano y empieza a aprender, al principio es bastante sencillo porque los maestros pues empiezan con cosas muy sencillas, ¿no? Para que el alumno empiece a interesarse, le empiece a gustar, ¿verdad? Y el maestro también pueda ver si realmente a este alumno le va a costar mucho o si tiene cierta facilidad, ¿verdad? Entonces empiezan melodías con un dedo, melodías con 2 dedos, 3 dedos y poco a poco, ¿no? De hecho, les voy a confesar algo que me da vergüenza. Cuando yo empecé a tocar, mi apodo era William 3 dedos. Porque solo usaba 3 dedos de la mano para tocar, porque no tenía yo buena técnica para usar los 5 dedos de la mano. De repente, pues empezamos a avanzar y el profesor dice, ahora ya no vamos a tocar solo con un dedo, 2 o 3, ya no vas a tocar solo con una mano, ahora vas a tocar con las 2. Ahora ya no vas a tocar una tecla a cada momento, sino que ahora vas a tocar 2 teclas al mismo tiempo y luego 3 y empiezan los acordes y empieza todo lo demás, ¿no? Y en esa primera fase de dificultad, un porcentaje de los estudiantes abandonan el esfuerzo porque ya empiezan a ver que las cosas se complican, ¿no? Tal vez algunos creen, yo estaba leyendo este artículo que dice que tal vez el 90% de los alumnos que inician continúan después de los primeros obstáculos. Cuando se tocan ya con 2 manos, ¿no? Luego, cuando empiezan a aprender acordes, ya a tocar varias teclas al mismo tiempo, se necesitan empezar a aprender escalas, ritmo y empiezan a pasar otro nivel de dificultad y aproximadamente el 30% abandona el esfuerzo del piano cuando ya empieza a ponerse la cosa así. Se vuelve un poco más complicado cuando ya se empieza a leer, por ejemplo, la música. Un pentagrama es para la mano derecha, el pentagrama que va abajo al mismo tiempo es para la mano izquierda, se lee en 2 claves distintas, empiezan a aprender armaduras, bemoles, sostenidos, cadencias. Híjole, esto empieza a complicarse, ¿verdad? Composiciones clásicas y aproximadamente el 5% de los que comenzaron las lecciones son los que quedan. Imagínense, ¿sí? Luego se convierte en una cuestión ya de cuestiones más avanzadas, ¿no? Armonía, cadencias, etc. Y se estima que del 100% de los que empezaron a estudiar, ya solo queda el 2%.
Imagínense, de 100 alumnos de piano, se estima que realmente ya cuando se lleguen a esas dificultades y esas cuestiones tan avanzadas, de 100 alumnos, solo 2 son realmente los que continúan. Entonces, para saltar de ese 2% al 1%, para estar en el top de los pianistas del mundo, es casi un salto casi imposible de dificultad, ¿no? Ahí es donde este artículo utilizaba la frase, ahí es donde los niños se separan de los hombres, ¿verdad? Porque las cosas se ponen complicadas. Ya no se está jugando, sino que ahora son verdaderos músicos. O sea, a veces les llamamos las grandes ligas, ¿no? Y es solo para dividir el 2% del 1%. Nadie paga dinero por ir a escuchar a un pianista mediocre. Pero si de repente, yo aquí puse, por ejemplo, 2 de los pianistas que admiro, que todavía están vivos. Hay un pianista, un negrito que se llama Herbie Hancock. Si Herbie Hancock viniera hoy y dijera, voy a estar en un concierto en Guatemala la próxima semana, yo me endeudo con tal de ir a oírlo, pues, porque ese señor ha ganado Grammys, es un top pianista, ¿no? Hay otro pianista que es más joven, se llama Dan Niemer, que a mí me parece, o sea, por ese tipo de pianistas uno paga dinero, ¿no? Pero nadie va a pagar dinero para ir a escuchar a William Ochoa, pues, tocar el piano, ¿ah? Tal vez de buena onda algunos de la iglesia, algunos, ni siquiera toda la iglesia, ¿verdad? Los que piden boleto gratis. Y los que van me van a pedir boleto gratis. Pero sí pagaríamos dinero por alguien que se ha dedicado a la excelencia en ese ámbito, ¿no? Leamos la siguiente frase. Lo que se necesita para alcanzar la excelencia, más que cualquier otra cosa, no es talento, sino perseverancia. Eso me golpeó mucho a mí porque yo de verdad, a veces a mí me dicen, es que vos tenés la ventaja de que vos traes la música en la sangre. Es que tu mamá canta y toda tu familia son músicos. Entonces por ahí traen lo de la música. Pero créanme, cuando yo ya llegué a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música y en otros lugares, créanme, yo conocí gente que traía el talento musical en la sangre. Yo me tuve que esforzar muchísimo más que otros cuates para poder llegar a tocar siquiera algunas de las cosas que ellos tocaban, porque de verdad cuando uno llega a esas grandes ligas, y estoy hablando de los mejores de Guatemala, y cuando ponemos a competir a los músicos de Guatemala con otros países, estamos hablando de verdad de una diferencia muy grande, muy grande. Entonces, algunos, sí, el que no sabe tocar en fu remol, ¿verdad? El que canta en do, en donde sea, en la que caiga, ¿verdad? Y me escucha cantar y tocar a mí, me dice, es que vos sos bueno. La comparación no es justa. Pero cuando comparamos con alguien que ha sido excelente y que tiene un talento nato, ¿no? Uno dice, no, aquí se separan los niños de los hombres. De verdad, esto es distinto. Pero muchos de ellos, con algunos de los que yo he logrado platicar y admiro, han tenido precisamente esto, ¿sí? Una perseverancia más que un talento. Y esto es un punto importante para el tema de la excelencia. Una vez que una persona alcanza cierto nivel de dominio y competencia en una habilidad, resulta fácil mejorar aún más. Pero el costo de alcanzar cierto nivel es bastante alto. Muchas personas desarrollan una habilidad hasta llegar a un porcentaje. Las cosas comienzan de manera fácil y luego se van poniendo difíciles y se dan cuenta que llegan a un nivel que es mejor que los otros, que ya abandonaron, y se conforman, porque son mejores que aquellos que ya abandonaron, pero no se atreven a compararse con aquellos que han logrado más. Entonces se quedan en la mediocridad porque están contentos de ser mejores que los que abandonaron, pero no me quiero poner a competir con aquellos. Entonces se quedan en un lugar excelente, según ellos, según su propio estándar. Entendamos que no es hasta que dominemos las áreas de la disciplina que vamos a tener libertad de hacer con mayor detalle lo que se supone a lo que nos estamos dedicando. Cuanto más dominemos los detalles de lo que hacemos, cuanto más dominemos los detalles de nuestro arte, de nuestro oficio,
más libertad vamos a tener para ser creativos, ¿sí? Cuanto más lo dominemos. ¿Queremos ser personas creativas? Sí, excelentes. Es mejor que aprendamos los conceptos básicos. Había un libro que se llamaba, de piano, que se llamaba Hanon. Y es lo más tedioso que existe en el mundo. Y era un libro que solo tenía ejercicios para los dedos. Y entonces uno lo tenía que hacer y hacer y hacer. Y uno se aburría. Y el maestro lo regañaba a uno porque uno hacía mal eso. Y maestro, pero ya lo hice. No, es que usted lo pudo haber hecho, me decía. Pero no lo hizo bien. Y recuerde que si usted no hace bien esto, no le voy a poner a tocar Mozart, no le voy a poner a tocar Beethoven, no le voy a poner a tocar otra cosa hasta que usted haga esto. Y el maestro vio que yo tenía 12, 13 años y pues era un adolescente muy rebelde en algunas cosas, ¿no? Y gracias a Dios que me gustaba la música y no las drogas, eso, porque si no hubiera sido de verdad una pérdida total de tiempo. Pero este maestro un día cansado de mí, de que yo no respondía con perseverancia, me dijo, quítese, me dijo. Y se sentó él al piano. Y él me contaba, y empezó a hacer los ejercicios, obviamente de una manera perfecta, que yo no había hecho y nunca logré hacer. José Juan Sánchez se llamaba mi maestro en el conservatorio, si no estoy mal, ya falleció. Y él me contaba, este libro era un libro así que tenía un montón de ejercicios. Él lo tocaba completo en 15 minutos. Agarraba la primera página, segunda, sin parar. En 15 minutos él tocaba todo el libro. Usted tiene que llegar a hacer eso, me decía. Pero era muy adolescente, no tenía alguien que me estuviera empujando. Tristemente en el conservatorio era una clase de media hora, exagerando. Y bueno, la otra semana, mejor esto, adiós. Y no tenían como que de verdad el deseo de enseñarle a uno. Finalmente, pues, obviamente mi vida tomó otro rumbo. Pero este es el punto. Cuando alguien realmente llega a ser creativo es porque logra dominar las cuestiones básicas, tediosas, rutinarias de su oficio, ¿sí? Al principio, cuando a mí me enseñaron cómo hacer exégesis de un pasaje, yo decía, todo eso tengo que hacer para estudiar un pasaje. Decía yo, y empezaba a hacerlo. Pero después de hacerlo repetidas veces, a veces me tomaba 4 días estudiar un pasaje. Hoy, por la gracia de Dios, me toma 5 horas estudiar un pasaje, más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, ya he adelantado muchas cosas, ya domino muchas cosas y uno empieza a superar la parte tediosa y laboriosa, los primeros asuntos que a veces son difíciles, pero si uno realmente está comprometido, uno puede lograrlo. La mayoría de nosotros, tristemente, en algunas áreas no hemos querido pagar el precio de la excelencia, no la hemos querido realmente buscar. Y esto, más que una serie en donde yo quiera animarles a buscar la excelencia, quiero recordarles que no es una sugerencia de parte de nuestro Dios, es nuestro deber. No miren este tema como, sí, pues, algún día, ojalá yo pueda enfocarme en buscar la excelencia. No es un deseo en el futuro, es algo que debemos de empezar a hacer hoy si no lo hemos hecho, ¿verdad? Lo que sucede es que, tristemente, en nuestra cultura secular, aquí es donde se marca mucho la diferencia y respondemos un poco a la pregunta. ¿Por qué pareciera ser que los hombres y las mujeres cristianas están eclipsados en la búsqueda de la excelencia en una cultura como esta? Yo concuerdo con algunos de los escritores que he estado viendo, que tristemente los cristianos no han tenido la suficiente motivación como la han tenido los incrédulos. En primer lugar, aunque sí es una batalla por ver quién es excelente y quién no, más que el resultado de la excelencia, debemos empezar a ver una de las razones: la incorrecta motivación. Y eso lo tocamos en los primeros temas que dimos. Las motivaciones tienen mucho que ver.
Hay personas que quieren motivarse para ellas destacar, para ellas realizarse, para vengarse para demostrarle, mi mamá me decía que yo era un bueno para nada, pues le voy a demostrar que no. Y entonces esa es una motivación incorrecta, no es una motivación bíblica. Hoy quiero tocar precisamente en esta conclusión de este tema, que la motivación del cristiano es importantísima a la hora de la búsqueda de la excelencia. Probablemente, qué triste, como le dice Pablo a los Corintios, para vuestra vergüenza lo digo, y para nuestra vergüenza como creyentes a nivel general, creo que debemos considerar esto. No puede ser que el incrédulo en una cultura secular como esta tenga una mejor motivación que los creyentes. No podemos decir que de repente Dios de unos cuantos años para acá o de unos cuantos siglos para acá, Dios dejó de darle dones a los creyentes y mejor se los dio a los incrédulos. No podríamos decir eso. Sería de verdad una declaración muy peligrosa, ¿sí? No podríamos decir que Dios le dio a los incrédulos talento y a su pueblo no. En la Escritura encontramos varios casos de esto, precisamente cuando se construyó el tabernáculo. Dios dice, escogí a tales y a tales y los llené de talento. Y llévenles a ellos el oro y la plata y las telas y la madera. Y van a ver la belleza que van a hacer. Y de verdad era un pueblo, eran unos cuates que eran muy talentosos porque Dios les dio talentos. Y creemos que Dios le ha dado talento a su pueblo, obviamente. El hombre secular, tristemente, pareciera hoy estar superando al creyente en cuestiones de motivación. La persona cristiana no está motivada a la excelencia. Y no está motivada a la excelencia no porque no tenga esa motivación, sino yo pienso porque ha tenido una mala teología. No ha tenido una teología que le impulse y le demuestre que la gracia y la misericordia que se derramó sobre él o sobre ella le compele, le compromete a buscar la excelencia. No ha despertado a la teología correcta de decir, si esta salvación es tan maravillosa, no puedo estar sentada esperando a que Dios haga todo. Yo tengo que responder en la búsqueda de la excelencia. ¿Sí? Quiero recordarles mis objetivos a la hora de dar este tipo de enseñanzas. Recuerden que como iglesia vamos a empezar a buscar probablemente en un largo proceso, no solo de enseñanza, sino de vida en comunidad nosotros, y eso incluye el evangelismo y todo lo demás. Vamos a enrolarnos en un futuro no lejano, sino cercano, empezar a trabajar en ello, de construcción de cultura cristiana. Y voy a estar analizando algunos modelos que hoy funcionan, de comunidades cristianas reformadas, que están destacando en determinadas áreas. ¿Sí? Ciudades que hoy todavía existen, pero las noticias y en las redes sociales no las vemos porque no son virales, pero que son importantes estudiarlas. Y obviamente ciudades y sociedades en el pasado que con esta teología destacaron y formaron lo que hoy conocemos como Occidente. Ahora, no entiendo cómo puede ser eso, cómo podríamos tener algún entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, de analizar y ver su glorioso evangelio y resultar en cristianos que no tienen motivación. No se puede, es incongruente. Ahora, yo podría decir que alguien que no ha entendido bien el evangelio, no ha entendido bien lo que Dios hizo por él o por ella, no se sienta motivado o motivada a trabajar por la excelencia. Eso es congruente y consistente. Ahora, si hemos entendido el evangelio y de todas maneras no estamos trabajando por la búsqueda de la excelencia, el problema no está en la doctrina, sino el problema está en aquel que recibió esa doctrina. Y yo empecé con este punto hace unos viernes, cuando empezamos a hablar de la excelencia. ¿Será que lo que Dios hizo por nosotros al salvarnos fue una obra mediocre, más o menos, o fue una obra perfecta, maravillosa y excelente? Claro, vamos a responder todos inmediatamente, no, lo que Dios hizo por mí es excelente.
La pregunta es, entonces, ¿por qué no estoy actuando de acuerdo a esa excelencia? Este es el punto, ¿no? ¿Cuál es la motivación que debemos encontrar en nosotros y en la palabra de Dios para impulsarnos a trabajar de manera excelente? Quiero pasar al siguiente tema. Ayúdame, Dani, ahí. 3 puntos: la diligencia, la pereza y el amor. Le pregunto, ¿amamos a Cristo? ¿Es el amor una motivación fuerte? Claro, es una de las fuerzas más motivadoras en el mundo. Es una de las fuerzas más grandes para motivar a alguien en el mundo. Si amamos a Cristo, estamos entonces llamados a entregarnos en sacrificio vivo a Cristo. Dice Romanos 12 que este es nuestro culto racional, es un culto lógico. Es lógico que lo que Jesús hizo por nosotros actuemos como sacrificio vivo. Y esa frase es una paradoja fantástica, ¿no? Porque sacrificio automáticamente implica muerte. Pero Pablo está diciendo un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque es real en el sentido de que nuestro esfuerzo por Cristo debe ser sacrificial, pero es vivo, es real. Significa que estamos llamados a trabajar diligentemente. Si revisamos el Nuevo Testamento, vamos a ver que muchas veces aparece la palabra diligencia, ¿sí? Una y otra vez aparece esa palabra, diligente, diligentes, haced esto con diligencia, etc. La comunidad cristiana en general, al parecer, en algunos puntos muchas veces ha sido perezosa, holgazana, muchas veces descuidada. La comunidad cristiana busca aislarse para no ser desafiada, para no entrar en competencia con. No quiere trabajar duro para conseguir las cosas y por lo tanto produce tristemente una cultura de personas desmotivadas que quieren abandonar las cosas y tomar las cosas en calma, ¿sí? El mundo, mis hermanos, está en guerra. En algunos puntos, una guerra física, literal. Hay lugares en donde se están bombardeando literalmente, ¿no? Aviones y balas y todo. Pero en lugares como el nuestro, en donde no hay una guerra como la que se vive ahorita en Israel o la que se supone todavía se vive en Rusia y Ucrania, de todas maneras, acá en lugares como donde nosotros vivimos, la gente está muriendo. Y muchos, a pesar de esa guerra que estamos viviendo, hay personas cristianos que están pensando y están más ocupados en cosas más banales de la vida. La pregunta es, ¿dónde está la comunidad cristiana que está dispuesta a dar lo mejor al maestro? ¿Saben por qué elegí ese himno hoy tan bonito? ¿Dónde está esa comunidad cristiana que está dispuesta a dar lo mejor al maestro? Ahora, no me malinterpreten, porque yo revisando algunos videos y enseñanzas sobre este tema, he visto cabal que hay pastores que ahí agarran eso y corren con eso, ¿verdad? Y dicen, dele lo mejor a la iglesia. No, no. Darle lo mejor al maestro no significa darle más dinero a la iglesia, darle más tiempo a la iglesia, no. Darle lo mejor al maestro significa que donde tú estás, allí es que deberías estar dando lo mejor. Allí, en ese trabajo, en ese negocio, en esa relación, allí donde estás, debe retumbar esa pregunta. ¿Dónde está esa comunidad cristiana que está dando lo mejor al maestro? El principio del Antiguo Testamento, de las primicias, por ejemplo, y aquí también muchos pastores agarran eso de las primicias en el Antiguo Testamento y hagamos, en enero hagamos una fiesta de primicias, hermano, y realmente no vemos eso en la Escritura, ¿verdad? Yo personalmente yo no lo veo, nuestra familia de iglesias no ve que la iglesia deba hacer un culto de primicias todos los años y que los primeros frutos de sus salarios y traigan los hermanos para bendecir al Señor y dénselo a la iglesia. No vemos eso en la Escritura.
Pero es muy bonita la imagen que yo creo que se aplica precisamente al cristiano del nuevo pacto, nosotros, en la búsqueda de la excelencia. En el Antiguo Testamento, ¿qué eran las primicias? Bueno, un hombre salía a ver sus plantaciones, sus campos, ¿no? Y ese hombre, en el tiempo de la cosecha, ya cuando estaba a punto de dar la cosecha a sus campos, ese hombre iba y buscaba la mejor parte de su campo, aquella parte en la que él había visto el proceso y todo se había aplicado como se debería de haber aplicado, y esa parte de la plantación estaba respondiendo mejor que las demás partes del campo. Esa parte estaba dando mejores frutos, esa parte se había desarrollado mejor, sus trabajadores le decían, sí, mire, esta parte del campo es la que mejor se ha desarrollado en todo el proceso y es probablemente la que mejor fruto le va a dar en todos sus campos, ¿sí? Este hombre buscaba en su cosecha la fruta más exuberante, la fruta más firme y hermosa, y recogía de esa parte, buscaba por esa parte y la recogía. Y en aquellos días un hombre judío pasaba por ese proceso de selección y decía, quiero el 10% más fino de esa fruta. Es decir, no era ni siquiera el 10% de todo el campo, no. Él buscaba y decía, esta, de todos mis sembrados, esta es la parte que se mira mucho mejor, esta es la más excelente. El 10% de esa parte no lo pongan a la venta, lo vamos a ofrecer a Jehová. ¿Sí? Esa era la forma en la que adoraban al Señor. Hoy muchos creyentes tristemente toman lo mejor que tienen, eso vendemos porque por eso nos van a pagar mejor. Y no estoy hablando solo de los que cultivan, ¿verdad? Estoy hablando de cualquier otro producto, cualquier otra cosa que el cristiano pueda producir. Lo que mejor le sale, entonces a esto pongamos al mercado, ¿no? Eso es lo que vamos a dar porque es el precio más alto que nos van a dar y de lo que va quedando, de eso, con eso, adoremos al Señor. Esta era precisamente la actitud de Caín, por ejemplo. Fue la razón por la que Dios castigó a Caín, porque la actitud de Abel fue todo lo contrario. Abel, dentro de su producto, de su ganado, él escogió lo mejor para el Señor y Caín no lo hizo así. Ahora, por eso les decía que nuestro texto, aunque ya lo hemos predicado hace un par de años, así casi 3 años, pero hoy lo vamos a ver en su aplicación. Ayúdame, Dani. Mateo capítulo 5, versos 13 al 15. Dice, mas vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Esto es bastante simple, ¿sí? Tomamos una vela de un candelero y no la ponemos debajo de una mesa, no la ponemos debajo de un mueble. La ponemos sobre el mueble porque lo que queremos es que esa luz alumbre, no que esa luz se esconda, ¿no? Cristo nos llama a ser luz del mundo. Cuando nosotros estamos siendo luz, ¿nos debiésemos esconder? No, al contrario. Debemos de exhibir nuestras buenas obras. La luz que está en el candelero va a alumbrar toda la casa. La luz de los cristianos se supone que debe alumbrar la sociedad. Le devolvemos a Dios un regalo que Él nos ha dado, no solo lo honramos, sino que enriquecemos al pueblo de Dios. Cuando Él nos haya dado un don, debemos desarrollarlo a nuestro máximo potencial y devolverle a Dios ese don que hemos trabajado y al mismo tiempo bendecimos a los demás cuando hacemos bien las cosas. Se convierte en una bendición y una inspiración para todos los que nos rodean. Sigue diciendo este pasaje en el verso 16.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hablamos de esos términos, luz, buenas obras, ¿sí? Son precisamente el producto de nuestro esfuerzo. La excelencia que hemos buscado la debemos exponer primero para que glorifique a nuestro Padre y también que sirva de testimonio a las demás personas. El punto más importante que quiero tocar hoy es el impulso cristiano a la excelencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la motivación para buscar la excelencia? ¿Qué nos va a convertir de niños a hombres? ¿Qué nos va a convertir en ese por lo menos 2% del otro 98% que abandonó el esfuerzo? En primer lugar, el mandato de Jesús, así alumbre la luz, vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras. Se supone que nuestras buenas obras deben ser visibles, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo. Y se supone que seamos una luz que se pueda ver. No se supone que seamos cristianos encubiertos, que sí, somos buenos pero para hacer tal cosa, pero mejor que nadie lo sepa. ¿Sí? No podemos hacer eso. Dejemos que obviamente brille la luz que el Señor nos ha dado para su gloria. Ahora, tenemos que entender algo bien importante. La ley de Dios, los mandatos de Dios, pues en efecto son demandas de Dios a nosotros y las tenemos que cumplir. Pero si entendemos la ley de Dios y entendemos que la ley de Dios es un reflejo de su excelente carácter y naturaleza, la ley de Dios puede convertirse no solo en una demanda, sino que también en una motivación. Yo soy fiel creyente de que no hay mejor motivación que una ley divina. Qué bonito es cuando aquello que tengo que hacer es aquello que también quiero hacer. La ley puede ser una excelente motivación para el cristiano. Es bueno que cambiemos nuestro entendimiento acerca de la ley de Dios. Nunca más volvamos a leer la ley de Dios, los 10 mandamientos, cualquier otra parte del cuerpo de leyes civiles, con este pensamiento. Y Dios demandó que hagamos esto, y debes de hacer esto y lo otro. ¿Sabes por qué Dios puso eso? ¡Hala, qué aburrido! Jamás volvamos a leer la ley de Dios de esa manera. Porque dice la misma Biblia que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, que sus juicios son justos, perfectos, todos ellos maravillosos, dice el Salmo 19. Leamos otra vez el Salmo 119, por largo que sea, y veamos las maravillas de la ley de Dios y veamos la descripción de la perfección de la ley de Dios. Cuando entendamos que no hay mejor ley en el mundo que la ley de Dios, entendamos lo siguiente: cuando Dios me demanda algo, es algo que yo como creyente se supone que también quiero hacer. Si hay algo que tengo que hacer y al mismo tiempo lo quiero hacer, esa combinación es una combinación perfecta para buscar la excelencia. Ahora, la segunda motivación que quiero darles hoy está en las palabras de este teólogo. Ayúdame, Dani, con la última diapositiva antes de terminar. Miren qué excelente el tiempo en el que estamos terminando. Dice este teólogo: la esencia de la teología es la gracia. Si no se entiende la gracia, no se puede entender la teología. La esencia de la ética es la gratitud. Esa es la motivación para la excelencia. El entender la ley de Dios es una motivación, pero la otra es la gratitud. Yo pregunto, ¿estamos agradecidos con Dios? Y ojalá no lo digamos del diente al labio solo porque como somos cristianos de plano tenemos que decir que estamos agradecidos con Dios, sino qué tipo de cristiano vamos a ser, ¿verdad? No. Por eso me gusta tanto la fiesta de acción de gracias. Porque es para reflexionar en un verdadero y genuino agradecimiento. Yo me he dado cuenta
que cuando en mí ha brotado un agradecimiento tan profundo hacia una persona, que ese agradecimiento es tan profundo que derramo lágrimas. Cada vez que esa persona me pide un favor, yo lo hago con todo lo que tengo, porque estoy profundamente agradecido con él o con ella. Me ha pasado algunas veces con mi mamá, me ha pasado algunas veces con algunas otras personas. Y se nos olvida que ese profundo agradecimiento lo deberíamos tener con Dios todos los días. Y si estuviésemos así de profundamente agradecidos al punto de derramar nuestras lágrimas y decir de verdad, Dios, gracias porque yo solo no hubiera podido hacer esto. Una vez nuestra vida se llena de ese agradecimiento, aprovechemos ese combustible para buscar la excelencia. La ley de Dios y el agradecimiento son dos buenas motivaciones, excelentes motivaciones para buscar la excelencia, valga la redundancia. El incrédulo no tiene ni la ley de Dios y tampoco le agradece a Dios. ¿Cómo podría entonces el incrédulo estar más motivado que un cristiano para buscar la excelencia? La única forma en la que eso me cabe en la cabeza es porque el cristiano no ha entendido su teología, no ha entendido lo que Dios hizo por él o por ella. Mis hermanos, lo que Dios hizo por nosotros es maravilloso, es perfecto, es increíble, no lo merecíamos. Llenémonos de profundo agradecimiento y levantémonos de la cama todos los días para responder a Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Yo no me paro aquí, no me siento aquí delante de ustedes y me pongo como un ejemplo, no, sino más bien me quiero poner como un compañero de ustedes para que nos ayudemos a buscar esas correctas motivaciones. No puede ser que el mundo esté más motivado que nosotros. No puede ser. Nosotros debiésemos estar más motivados. Aquí creo yo que encontramos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué el arte, los negocios, la política, todo lo que los cristianos deberían estar haciendo y destacando, por qué hoy no lo están haciendo? Yo por eso creo en la enseñanza teológica y en el crecimiento doctrinal en la mente y en el corazón de los creyentes. Yo creo que tristemente hemos sido víctimas de una muy mala teología que no nos ha motivado a buscar la excelencia.